Vamos a la isla de Sichuan. Seguramente a muchos no sonará, tranquilos, a la gran mayoría de los chinos tampoco. Este no es un lugar al que vengan muchos turistas. La gente que habéis visto en el barco eran sobre todo residentes. Vale, pues aquí es donde murió Francisco de Jasso y Azpilicueta, más conocido como San Francisco Javier, que por si no lo sabíais era navarro, como yo. Hace muchos años, antes de empezar este canal, escribí un artículo sobre él en mi blog, y desde entonces he sentido curiosidad por esta isla. Nació en el castillo de Javier, en el seno de una familia noble, pero apoyaban la soberanía del reino de Navarra y cuando fue conquistada salieron mal parados. Aún así, Javier tuvo suerte y pudo ir a estudiar a París. Hizo buena relación con Ignacio de Loyola y juntos fundaron la Compañía de Jesús, los jesuitas. Pero parece que al navarro París se le quedó pequeña y con el apoyo de los portugueses llegó hasta esta parte de Asia extendiendo la buena nueva. En Japón convirtió a más de un samurái al cristianismo, pero por lo visto allí no daban la bienvenida a corrientes que antes no se hubiesen extendido en China y de esa manera se planteó la meta de entrar al gigante asiático, cosa que no era nada fácil. Entonces en China reinaban los Ming y en aquellos años los puertos estaban muy controlados. Después de dar muchas vueltas, por fin consiguió llegar a Sichuan, que operaba básicamente como un puerto contrabandista, pero estuvo varios meses esperando a que lo llevasen a la parte continental y tuvo la mala suerte de enfermar. Parece que fue malaria y el 3 de diciembre de 1552 falleció. Pero mirad qué casualidad, ese mismo año, apenas un par de meses antes, nació Matteo Ricci, quien cumplió el sueño de Francisco Javier, convirtiéndose en uno de los primeros grandes conocedores occidentales de China. Y nosotros nos vamos corriendo porque esta isla es un tanto especial. Tiene instalaciones militares y no está del todo abierta a los turistas. Matteo Ricci consiguió algo complicadísimo, sobre todo si tenemos en cuenta las crecientes sospechas de la China de la época sobre las ambiciones occidentales. Aprovechando la presencia de los portugueses en Macao, entró a la parte continental y después de años y años ganándose la confianza de las autoridades locales, con más de un momento peliagudo, logró hacerse un hueco en la ciudad prohibida de Pekín. Lo hizo en parte ofreciendo conocimientos y tecnología occidental, relojes, prismas, mapas del mundo, pero sobre todo por su empeño en aprender chino y adoptar algunas costumbres locales. Eso de aceptar lo fundamental de la cultura local también lo practicó Francisco Javier, aunque a ambos les causó más de un conflicto con sus superiores en Europa. Soy consciente de que la información obtenida por estos misioneros tenía usos políticos. De hecho, España se llegó a plantear una invasión de China. Sin embargo, los propios jesuitas se opusieron a un plan que de todos modos era muy arriesgado. En aquella época las potencias occidentales no disfrutaban de una ventaja tecnológica tan decisiva, y ese relativo equilibrio entre fuerzas hizo que la puerta abierta por Matteo Ricci estuviese muy apoyada en el respeto mutuo. Este pueblo se llama Meijia Dayuan y se ha hecho famoso por sus edificios de estilo colonial. Algunos tienen casi 100 años de historia. También fue el escenario de una famosa serie reciente sobre temas de corrupción. Por eso viene tanta gente pese a ser una pequeña localidad, aunque es un destino turístico todavía por desarrollar. Estamos en la prefectura de Jiangmen, que es conocida por su patrimonio histórico. Está todo lleno de pueblos con edificios antiguos, y la verdad es que cuesta elegir. Antes he dicho que en los tiempos de Matteo Ricci había cierto equilibrio de fuerzas entre China y las potencias occidentales, pero para el siglo XIX la superioridad militar de países como Reino Unido hizo que la relación de respeto saltase por los aires. Ya no era necesario que los enviados desde Europa tuviesen que adaptarse a las costumbres o a la lengua
lengua local, porque había métodos mucho más contundentes para imponer los intereses de la parte colonizadora. De hecho, entre los gobernadores de Hong Kong que eran nombrados a dedo en Londres, la mayoría ni se molestaron en aprender cantonés. Y todavía hoy en día, gran parte de los extranjeros que hablamos sobre China desde China no dominamos el idioma. Con los periodistas llegados de Europa o América ocurre igual. Imaginad que trabajáis para un medio y os envían a los Estados Unidos sin hablar inglés. Suena un tanto inverosímil, ¿no? Pues con el chino parece que da exactamente igual y yo diría que hasta se ve como algo poco deseable. Porque si aprendes mandarín, igual se te acaban pegando las ideas dominantes. Y entonces estamos ante un problema, porque esto no va de informar, sino de generar opiniones. Y la opinión dominante de Occidente sobre China es que China mal. Insisto, yo también estoy entre esos entendidos de China que no destacan precisamente por su dominio del mandarín. Pero cuando me estaba formando tampoco me animaron mucho en ese sentido. Recuerdo que al preparar la tesis sobre la relación entre los valores éticos tradicionales de China y su desarrollo económico, la idea de mis superiores era que hiciese una estancia no en el gigante asiático, sino en los Estados Unidos, porque allí están algunos de los departamentos más prestigiosos en esas cuestiones. Pero Matteo Ricci sin duda me habría dicho que me fuese a China y aprendiese el idioma, para así poder acceder a las fuentes originales. Parte de mi trabajo de campo consistió en hacer entrevistas en profundidad, pero tuvieron que ser en inglés. No tengo ninguna duda de que si hablase mandarín habría sido todo mucho más fructífero. Y sí, aprender una lengua tan diferente, con su sistema de escritura propio y esos tonos, se hace muy cuesta arriba, pero en el fondo sé que eso es precisamente lo que tengo que hacer. Afortunadamente cuento con la ayuda de Lele, quien sí ha hecho el esfuerzo de aprender español, y a ella todo esto de hablar frente a la cámara no le entusiasma, pero lo lógico es que con el tiempo alguien como yo sea sustituido por gente más capaz. Quizás podría ser mi hija, pero no la voy a presionar para que siga con el oficio, o igual debería dejarme de historias y aprender más mandarín, que tengo a la profe en casa. Vamos a la capital de la prefectura, que se llama Yigua, Jiangmen. Javi estuvo hace más de 10 años. Para mí es la primera vez. Me invitó uno de los chicos a los que entrevisté para la tesis. Tengo un buen recuerdo de la ciudad, creo que os gustará. El simple hecho de hablar mandarín o cantonés no nos convierte en expertos en el país, pero si no somos capaces de leer en chino con facilidad, nos estamos perdiendo un océano de información. Con la creciente importancia de China en tantas ramas del conocimiento, Occidente necesita más gente como Matteo Ricci, que fue mucho más que una figura religiosa, y aprovechó su capacidad de hablar, leer y escribir como los chinos, no solo para transmitirles información, sino también para traducir no pocas cosas que aprendió de ellos. No es un reto inasumible, no creo que haga falta ser un genio. Si no quieres vértelas con los tonos, no pasa nada, ignora la parte oral y aprende a leer y escribir con teclado, que es muchísimo más fácil que hacerlo a mano. Imagina todo lo que aprenderías y la cantidad de información que podrías ofrecer si fueses capaz de navegar por la red de redes en chino. Piensa en las oportunidades laborales que te podría brindar en Europa o América. No estoy hablando de venir aquí a trabajar. En el ámbito científico, las revistas más prestigiosas del mundo siguen publicando en inglés, pero la mayoría de los artículos, igual que las patentes, vienen de China. En un mundo tan competitivo, es crucial saber qué están planeando nuestros rivales para poder adelantarnos. Durante años, los chinos han ido por detrás haciendo justo eso, y ahora le vuelve a tocar a Occidente. Hay que dejarse de falsas superioridades, de hablar de China como si fuese el malo de los dibujos animados. Deberíamos empezar a respetarla como rival y reconocer que hay cosas que aprender de ella. De lo contrario, desde mi punto de vista, Occidente se hundirá cada vez más, y al ver que pierde la hegemonía, correrá el riesgo de cometer el peor de los errores: recurrir a la guerra para intentar aferrarse al poder. Ya no es el siglo XIX. China tiene una capacidad industrial muy superior a la de cualquier otro país, y si se militariza, se acabó el juego. Hoy vamos a Guangzhou, la capital de la provincia. Con casi 19 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de Cantón. No supera por mucho a Shenzhen, y quizás no está tan de moda, pero tiene más historia.
Este es el edificio ancestral del linaje Chen. No es muy antiguo, tiene unos 130 años, pero su valor artístico es tremendo. Antes he dicho que para aprender mandarín no hace falta ser un genio, pero manejarse con los textos antiguos ya es otra historia. A mí siempre me ha interesado más la China moderna, aunque eso no significa que rechace la importancia de la mentalidad tradicional. El paisaje urbano es muy variado. Además de los templos, tenemos arquitectura de la etapa semicolonial, con sus soportales llenos de tiendas y puestos, y por supuesto rascacielos. Seguramente esta será nuestra última parada en Cantón. El año pasado también estuvimos en esta ciudad, pero creo que no hicimos ningún directo. A veces nos soléis preguntar qué haremos cuando Baby se escolarice. Pues bien, todavía queda más de un año para eso, y no tiene por qué implicar que los viajes se acaben, pero es obvio que no podremos hacerlos tan a menudo ni serán tan largos. Pero tampoco sería la primera vez que nos reinventásemos, y una posibilidad que me convence cada vez más es la de hacer vídeos con más profundidad sociológica, apoyándome en estudios hechos aquí, y para eso me tengo que poner en serio con el idioma. Creo que si me esfuerzo podría recuperar y superar el nivel de lectura que tenía hace años, y así os ofrecería un contenido de más calidad. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias.